Bueno, creo que podría decir de mí mismo, como la gente suele decir, no necesita que lo presenten, así que... Pero sin perder demasiados minutos en mi cronómetro ahí, quiero decir un par de cosas. Primero, de parte de los que hemos tenido el privilegio de ser oradores y mis hermanos que son maestros de Ligonier, ha sido una bendición grande para nosotros estar con ustedes y estamos profundamente en deuda con Chris Larson y el equipo de Ligonier por el trabajo sorprendente que realizan, no solo Chris aquí al frente, sino donde ha desarrollado un toque mágico y amistoso, sino también por todos los miembros del equipo que hacen que esta conferencia pareciera que corre suavemente y son capaces de limar las asperezas. Así que estamos muy en deuda con ellos. Hace unos 25 años, quizá más, en la conferencia Ligonier en la costa oeste me recogieron en el aeropuerto el administrador del hotel donde se estaba celebrando la conferencia y luego pensé tal vez estaba dejando a la esposa nada más, pero de camino de vuelta me dijo que hacía muchos años, dijo, mi negocio no es más que conferencias, solo conferencias. Todo el tiempo estamos trabajando con profesionales que organizan conferencias, pero nunca hemos trabajado con personas con la calidad de Ministerios Ligonier. Y yo creo que eso fue un gran testimonio del espíritu y la atmósfera que RC y Vesta habían creado en el personal y que ha continuado maravillosamente bajo el presidente Larson. Creo que no he tenido esa oportunidad de decir presidente de donde yo vengo, así que es bonito usarla. Llegamos a la última sesión. Vamos a calmar nuestras mentes y corazones por un momento para buscar al Señor, el rostro del Señor y su ayuda al acercarnos a esta sección final del ministerio de la palabra. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque podemos reunirnos como tus hijos y gozarnos como en comunión y la pureza del lenguaje y poder encontrarnos con viejos amigos y conocer nuevos amigos de los cuales todos han llegado a conocerte y amarte y confiar en ti. Y muchos de ellos quizá están en el proceso de llegar a conocerte, amarte y confiar en ti. Te damos gracias por tu asistencia, tu visita con nosotros en estos días a través de tu palabra y por tu Santo Espíritu y por la exaltación de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Pedimos al llegar a estos momentos finales y mirar al final de la adoración de nuestro Señor Jesucristo y los cantos finales y el anticipo de gloria, que aún en estos minutos nuestro Salvador venga a nosotros y que su presencia en él y que en él la presencia del cielo baje y su gloria llene nuestras almas. Oramos, oh Dios, te pedimos que nos ayudes y te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Me han dado el tema de la unión con Cristo y hay dos maneras de tratar este tema. Si conocen su vocabulario de inglés bien, una es darles un vistazo, una perspectiva angosta, quizá empezando con un solo pasaje de la Escritura, y la otra es tomar una perspectiva panorámica, y yo quisiera combinar esos dos enfoques, primero dándoles una vista de un pasaje del Nuevo Testamento y luego pasar el resto de nuestro tiempo en una perspectiva panorámica. Y un pasaje es uno muy conocido para todos, Segunda de Corintios 5, 17, donde Pablo dice, si todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. O más literalmente, si alguno en Cristo
nueva creación. Si alguno en Cristo, nueva criatura, nueva creación. Cristianos, creo que tenemos la tendencia a leer ese pasaje enfocándonos en la nueva creación y quizá pasamos por alto si alguno está en Cristo. Y creo que se debe en parte a que la mayoría de los cristianos, creo yo, no piensan, no se entiendan principalmente como aquellos que están en Cristo. Piensan en sí mismos, si se les pregunta, fundamentalmente como cristianos, y quizá no se les ha ocurrido que es posible que nadie en el Nuevo Testamento, si se le hubiera preguntado, se habría descrito a sí mismo como cristiano. El término solo se utiliza 3 veces en el Nuevo Testamento, y me parece que en cada ocasión eran llamados cristianos primero en Antioquía por los extraños, y luego a Pablo se le preguntó que si fácilmente podría hacerlo cristiano, y Pedro habla del sufrimiento como cristiano. Así que probablemente la palabra cristiano originalmente no fue un término inventado por creyentes, sino por los incrédulos y oponentes, así como la palabra puritano se utilizó en los siglos XVI y XVII, aunque llamamos puritanos. A los que llamamos puritanos no se describían como puritanos porque era un término degradante, como cuando las personas hoy utilizan el término fundamentalistas. Y por lo tanto, desde este punto de vista es muy sorprendente que todos hablemos de nosotros mismos como cristianos y sin embargo, cuando les preguntamos a los cristianos, muy pocos se consideran como aquellos que están unidos a Jesucristo, descritos en las páginas del Nuevo Testamento como los que están en Cristo. Pero una vez que notas que así es como el Nuevo Testamento y en especial el apóstol Pablo describe al creyente cristiano, te das cuenta de que esa expresión y varias expresiones similares están por todas las cartas apostólicas. El apóstol Pablo utiliza ese vocabulario de estar en Cristo Jesús, en Él, más de 200 veces en 20 cartas relativamente cortas. Y eso en sí mismo debería indicarnos lo importante que es que día a día en nuestra vida cristiana, al despertarnos y al acostarnos, al reflexionar en nosotros mismos, recordemos que eso somos. Somos hombres y mujeres como creyentes, adolescentes, creyentes, niños y niñas creyentes que tenemos esta identidad personal fundamental. Soy una persona en Cristo. Y debo decir que a mí me tomó tiempo entender esto. Empecé a leer la Biblia cuando tenía 9 años, probablemente cuando tenía 14 o 15 años, estaba leyendo Pablo en 2 de Corintios, donde él dijo, yo conocí a un hombre en Cristo una vez, y por mucho tiempo yo leía ese pasaje y preguntaba, ¿quién era este hombre anónimo en Cristo del que habla Pablo, que dice que conoció? Por supuesto, como hace frío en Escocia y el cerebro es más lento allá, se tomó un tiempo en que me diera cuenta de que estaba hablando de sí mismo. Esta es su forma fundamental de pensar en sí mismo. Se entiende como sacado del antiguo orden, de la antigua familia adámica, y ha sido transferido a una nueva familia. Ya no está en la tierra de Adán como ciudadano del país de Adán, que es dominado por la naturaleza de Adán, sino que ahora está en la tierra de Cristo, ahora es ciudadano del reino de Cristo. Y lo más fundamentalmente verdadero de él es que ha sido unido al Señor Jesucristo.
Ahora, tengo muy pocas dudas de que en una reunión de este tamaño, si se piensa en 6,000 cristianos profesantes, habrá muchos aquí que diariamente se consideran hombres y mujeres en Cristo. Y es posible que haya un joven Sinclair Ferguson de 13 o 14 años que nunca ha pensado en el hecho de que si somos creyentes, estamos en Cristo Jesús y todo lo que esto significa. Así que lo que quiero tratar de hacer en el tiempo que tenemos juntos es dar un tipo de mapa del Nuevo Testamento y lo que enseña sobre qué significa que el Pablo diga que es un hombre en Cristo y que si nosotros somos creyentes también somos hombres y mujeres en Cristo. Vamos a ir a recuerdo un libro que le compré a uno de mis hijos cuando estaba joven. Un libro donde habla, un libro de Jack Nicklaus, El golf a mi manera, creo que se llamaba, y como buen padre leí el libro primero antes de dárselo a mi hijo para asegurarme de que no se volviera mejor que yo en el golf muy pronto, y me impresionó la introducción cuando decía que al principio de cada temporada bajaba de Ohio a Florida y su coach de golf lo encontraba con él en el área de práctica y él tomaba un palo de golf con él y cuando iba y se encontraba con él cuando se encontraba con él le decía muy educadamente: señor Grant, por favor enséñeme a jugar golf. Y eso a mí me sorprendió como una parábola de cómo nosotros debemos actuar como cristianos. Debemos estar seguros de que lo fundamental está en su lugar. Así que no importa si esto es un sombrero viejo para ti, y debo decir que para mí no es un problema repetirles lo mismo como si fuera nuevo. Me parece a mí que entender lo que significa estar en Cristo nos permite aprender cómo vivir una vida cristiana. ¿Qué le va a dar a nuestra vida ritmo y balance y claridad y va a mantener nuestras vidas centradas en el camino de la piedad? Si puedo extender la metáfora del golf sin que rechinen sus dientes en esta reunión. Así que quiero que pensemos en nuestra unión con Cristo como nuestra entrada en un mundo multidimensional, una entrada a un mundo multidimensional. Y en este mundo de estar en Cristo Jesús, en esta nueva ciudadanía, en este nuevo reino, creo que hay 5 dimensiones de esta nueva existencia, de la experiencia de ser nuevas criaturas, pero tratemos de entender, que nos ayudarán a entender la magnitud y lo maravilloso que es estar en Cristo. La primera de estas dimensiones es la que llamamos la dimensión eterna. Esta unión con Cristo, ¿cuándo comenzó? ¿Recuerdan cómo Pablo enfatiza en Efesios 1 y en adelante, 1:13 en adelante? La maravilla de la gracia de Dios es que Dios tiene una magia más profunda, anterior a la fundación del mundo y más grande de lo que hayamos experimentado, porque hemos sido elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, unidos a Cristo en la mente y propósito de Dios. Y Él continúa diciendo que en su amor Él nos ha predestinado para ser adoptados, sacados de la familia vieja de Adán e introducidos en la nueva familia de nuestro Señor Jesucristo. Es trágico cuando leemos estas palabras y que haya gente tan hostil. El problema no son las palabras predestinación y elección, porque estas nos señalan nuestra única esperanza, la única esperanza que tenemos al haber estado muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos sido traídos a la salvación no por nuestra capacidad de resucitarnos a nosotros mismos,
como Lázaro tampoco podía hacerlo, sino porque Dios en la eternidad, en su plan, en su mente, puso su amor sobre nosotros y nos predestinó en amor para llevarnos, introducirnos a la familia de Jesucristo. ¿Cómo se mide el amor? Lo medimos pensando en la brecha que existe entre el que ama y el ser amado. Cuanto más grande la brecha, más grande el contraste y más asombroso el amor. Y el amor se mide pensando en de esto se tratan las mejores historias, de los obstáculos que el amante tiene que vencer para ganarse al ser amado, la distancia a la que está dispuesto a viajar el amante para ganarse al ser amado, el sacrificio que el amante está dispuesto a hacer, los dones y regalos que el amante está dispuesto a dar, la duración de ese amor que el amante tiene por el ser amado. Y es esta la atmósfera en la que el Nuevo Testamento nos anima a pensar como creyentes cristianos y como aquellos que estamos en Cristo. Esto no empezó con nuestra decisión de creer en Cristo, ni siquiera con nuestro nacimiento natural, sino que empezó en la mente eterna de Dios, de modo que Él no estaba dispuesto a dejar que la creación llegara a su consumación sin que tú disfrutaras los privilegios de ser amado por Dios y estar unido a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que aman el libro Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, ya sea que hayan leído el libro o visto alguna de las miles películas, recordarán cómo la hermana de Elizabeth Bennet le pregunta cuándo cambió su disposición hacia el señor Darcy. Creo que fue cuando vi su mansión magnífica. Y este es un tipo de amor muy diferente, ¿cierto? Este es un amor que, como ha dicho un gran teólogo, no tiene fin, porque de hecho no tuvo principio. Y hablamos de esto, de su principio, está en un misterio, en una magia más profunda antes de la fundación del mundo, en el corazón de nuestro Dios eterno, celestial. Así que lo que dice Calvino en la institución nos ayuda. Esta paradoja de que Él nos amara antes incluso de saber que nos aborrecía. Así que debemos reposar en esta verdad, en que nuestra unión con Cristo en primer lugar está anclada al eterno corazón de Dios y por lo tanto tiene una dimensión eterna y un fundamento eterno. En segundo lugar, tiene una dimensión encarnada, lo que los teólogos han llamado la dimensión federal, es decir, que comienza en el corazón de Dios y luego se ancla en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y como Él nos une, se une a nosotros y tomó nuestra carne para convertirse en nuestro representante. Y por supuesto esto es parte de la maravilla del prólogo al Evangelio de Juan, que aquel que estaba de cara a cara con Dios, contemplando aquella comunión maravillosa de Padre e Hijo, vino todavía estando cara a cara con Dios. Se volvió cara a cara con nosotros y vivió toda su vida desde el momento de su concepción hasta su ascensión. Y sigue llevando nuestra naturaleza humana y la tendrá para siempre. Así hace avanzar el eterno plan de Dios en nuestra unión con Él, uniéndose Él mismo a nosotros en nuestra naturaleza humana. Y en nuestra naturaleza humana, en contra de todas las probabilidades y en el contexto de un mundo caído, un mundo en el que en última instancia Él estaría completamente solo. Ahí deshace lo que Satanás hizo y hace lo que Satanás
debía haber hecho. Y esto es de lo que habla Romanos 5, del 20 al 21, 20-21. Se trata de cómo la tragedia de la caída de Adán recibe respuesta en la abundante gracia de la obediencia de nuestro Salvador Jesucristo, lo que nuestros teólogos a menudo llaman la obediencia activa, que en todo momento de su vida y ministerio Él estaba deshaciendo lo que Satanás y nosotros, lo que Adán y nosotros hemos hecho, y haciendo lo que Adán y nosotros no pudimos hacer. Como nuestro representante, el Nuevo Testamento usa la palabra archegos para describirlo como aquel que va a donde ningún hombre ha podido ir jamás, para poder unir a sí mismo a aquellos que le pertenecen y para que ellos puedan ir a donde Él ha ido. De modo que esta idea de unión con Cristo anclada en la mente y voluntad de Dios se ve encarnada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es como dijo uno de los padres de la iglesia, Ireneo, dijo, se volvió infante por los infantes, un niño por los niños, un joven por los jóvenes, y atravesó hasta llegar a la adultez para que nuestra cabeza representante, donde nuestro representante Adán falló, y en él todos caímos y fallamos y morimos. Ahí nuestro representante Jesús se le unió unido en la mente de Dios y en el plan de Dios. Y según lo que dijo Juan en Juan 17, unido en la mente de nuestro Salvador, que no unió solo por sus contemporáneos, sino por aquellos que creerían en Él, como nosotros a través de la palabra apostólica. Él hizo todo esto por ti